buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa Clases de los miércoles desde Girona, la consulta del Grupo 21. Un servidor para todas, para todos, Javier Santiuste. Comenzamos. Pues un día más, aquí, entre buenas compañeras y buenos compañeros, porque hoy por primera vez en el programa de radio tenemos volumen superior de participantes femeninos que masculinos, igualados si se me incluye a mí. Pero si no, más principio femenino que masculino es fenomenal. Muy bienvenidas, Alina, acupuntora aquí en Girona también, muy bienvenida. Gracias. Muy bienvenida, Ana Bug, también, futura acupuntora y profesional de masaje y de otras muchas terapias también. Y nuestro querido Adrián Arenas, bienvenido, Adrián. Bienvenido yo mismo. Tú mismo. Y aquí estamos además disfrutando de un licor que me trajo un amigo de, creo, Mallorca, que se llama Palo, que era la antigua quina. Y hay muchos dichos al respecto, o por lo menos yo me acuerdo de uno de ese de eres más malo que la quina, decía mi madre, que es de Córdoba en España, no de Argentina. Y claro, y tú decías, más malo que la quina, ¿por qué? ¿No? Y luego lo he probado y pues no está malo, está bueno este licor. Está bueno. Sí, está amargo, está amarguito, pero se parece mucho al licor aquí muy conocido en Cataluña que se llama ratafia. Y luego se parece a cualquier licor de hierbas un poco más concentrado con licor de nueces, vamos, o no mucho más. En vez de hacerlo con anís, deben hacerlo con otro tipo de alcohol, pero... No, es que está la base, está el quina, que es esto que... Sí, para malaria. Sí, tal cual, la quinina. La quinina, es que Eso ahora caigo, sí. lo que es la quina. Sí. Eso es. Sí. Bien, pues tenemos aquí buenas noticias. La primera que, dar las gracias a todas y todos los que participaron en el seminario de complementos, que creo que a todo el mundo le explotó la cabeza y salieron fuegos artificiales porque Yolanda cuando coge carrerilla era un seminario de 3 horas, duró 4 horas y media, tranquilamente, y al ritmo que conocemos a Yolanda cuando habla... Intentar transcribir 1 minuto de charla de Yolanda es empezar a hacer folios y es el primer minuto, espérate, que está calentando, porque luego cuando comienza realmente a explicar es cuando dices, pues ya está. Que yo recuerdo cuando éramos, porque yo fui profesor de hace muchos años de fisiología y de anatomía en una escuela de shiatsu. Y yo era profesor de shiatsu también y también era profesor de fisiología y de anatomía. Y luego yo dejé de ser profesor de fisiología porque no tenía ganas y entró Yolanda como bióloga y como tal. En aquel entonces ella solo era bióloga, tenía otros títulos pero no ligados a la medicina y ahí estaba sacándose el doctorado, creo recordar, y así. Y cuando daba las clases, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo pasaba por allí por la escuela y de repente veía a la gente muerta de la risa tirada por el suelo, no sé qué, y digo... ¿Qué hacéis? Yo quiero jugar a eso. Estamos en clase de anatomía. Y yo ya, y ves a la gente todos así como entrelazados unos con otros, como haciendo una maraña, una montaña de estas, como cuando se tiran los amigos unos encima de otros y cosas de estas, así, pero... Y digo, ¿y qué están haciendo? Y empieza, y dice uno, yo soy un no sé qué, yo soy un no sé cuánto, eran los huesos del pie, estaban haciendo un pie, y cada uno era un hueso y tenía que colocarse en su sitio, y estaban haciendo estas cosas, y yo quiero un profe así. Ahora, así eran las cosas, pero cuando se ponía a alargar, empezaba a hablar, era como, le pusimos el mote de Yolanda.zip, porque es que hablaba incomprimido. Realmente tú la oyes y tu cerebro se acostumbra a la velocidad y lo captas, pero cuando empiezas a desglosar todo eso que ha dicho, era como, pero no, o sea, la peor tortura que te podía tocar era transcribir las charlas de Yolanda o las clases o los seminarios, era como, Dios mío. No se acaba nunca. No se acaba, 1 hora y folios y rato y dale para atrás y vuelve y tal, porque va a una velocidad que tu cerebro lo pilla, pero no te da para transcribir a la velocidad que habla, es imposible, ¿no? Entonces ha mejorado mucho en el sentido de que habla bastante pausado ahora.
Alina se ríe, pero es verdad, o sea, el ritmo es bastante más tranquilo a lo que la conocíamos todos, ¿eh? Porque yo te juro que ha llegado un momento, porque además ella te cuenta las cosas de manera que te ilusiona y estás así y quieres saber más, o sea, realmente te lo pasas bien. Pero la avalancha de informaciones, y hay un momento en el que, pues eso, explota la cabeza y ya abandonas y dices, pues ya lo veré luego, porque es que ya no puedo más, ¿no? Porque es muchísimo. Y bueno, pues muy bien, asistió mucha gente al seminario, estuvo muy completito y bueno, pues un gusto. Y sobre todo para los que lo hicieron, supongo que encantadísimos. Todo el mundo tendrá acceso después en la sección de la academia, de la web del Grupo 21, ya sabéis, www.fundaciongrupo21.com, y ahí hay un apartadito que se llama Aprende con nosotros la academia. Y allí vamos metiendo los seminarios para que todo el mundo lo tenga en modo academia, online, para poder ir aprendiendo pues, todos los seminarios que vamos dando, irán apareciendo allí. Los webinars también, los webinars son gratuitos todos, o sea que ahí todo el mundo puede ver, los seminarios pues tendrán el coste que tengan, ¿vale? Los que asistían en directo, pues siempre más barato. Los que lo quieren después ver, pues les va a costar un poco más caro, pero ya está. Esto es políticas de empresa. Ya está, no es otra cosa. A ver, antes de nada, tenemos la semana que viene, vendrá también una vez más a compartir programa don Javier Lafuente. Y tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de la barriga. Literalmente cuando sale barriga, ¿por qué sale barriga? ¿Y cómo solucionamos el problema? Bien, estos hombres que tienen esas barrigas y a veces mujeres también, evidentemente, y todo esto, y bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿Por qué narices sale barriga? ¿Por qué me sale barriga? Pues será de la cerveza. Bueno, puede que sí, pero probablemente hay muchas otras cosas de fondo y nos están alarmando de patologías futuras también. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de todo eso y lo vamos a disfrutar, como siempre disfrutamos con Javier Lafuente, aquí que vendrá directamente a Girona al programa, así que será un placer. Esto para el próximo día. Y ya aprovechando, recordar que Javier Lafuente está haciendo un curso entero de microbiota. Él es un artista con la microbiota y vale la pena. O sea, es maravilloso y es tan claro siempre cuando da los seminarios, es tan preciso, tan concreto. Javi no le pondríamos el seudónimo de .zip. Javi es tal cual. Lo que da es de A a B a Z y aquí. No es de A U, A1, A2, A3, A4... hasta llegar a la B te ha metido 15 A's, ¿no? Y todo comprimido y luego ves A, B, C nada más, pero cuando te acercas ves allí un mogollón de A's. No, él es claro, muy concreto, muy preciso, muy conciso y es un placer con él normalmente. Así que os invitamos, si queréis saber manejar, porque es el futuro de la medicina. Porque ahora se ha descubierto en oncología, os avanzo dentro del seminario que daremos de oncología también, os avanzo cómo las células tumorales se comportan como colonias de bacterias y de hecho esclavizan a las bacterias de la microbiota para poder comunicarse entre ellas. Esto es interesantísimo. Entonces la oncología del futuro se fundamentará en la microbiota, entre otras cosas. Entonces es interesante, muy importante, porque la ciencia, esto que os estoy contando ahora mismo, de esto ya hay premios Nobel concedidos, quiero decir, que no es que se ha descubierto, se ha publicado ahora, ¿no? Ya se sabe hace algunos años y ya esto está por ciencia, ya está constatado, ya se sabe. Estaría lógico, sí. Porque si cada órgano tiene su propia microbiota, sería Pues imagínate, ¿no? Pero es muy curioso porque está hablando de comunicación entre células metastásicas del organismo y cómo esclavizan a la microbiota para poder comunicarse entre ellas las células tumorales. Esto es algo como, ¿qué me estás contando? ¿Cómo una célula tumoral puede hacer eso? Pero pues si lo hace una célula saludable, porque no lo has entendido, Alina. No es que se comunique con la microbiota y se aprovechen unas a otras, no. Están utilizando a la microbiota para comunicarse entre ellas. Es como un teléfono, ¿bien? Entonces, yo te voy a dar una información a ti, que eres una bacteria, y tú se la vas a dar a Adrià, que es una célula mutada como yo. Y me voy a aprovechar porque vamos a saber qué estamos haciendo el uno y el otro en cualquier parte del cuerpo. No utilizan sistema nervioso, utilizan bacterias. Como una red de sí, exactamente. Entonces esto es... Células terroristas.
Es espectacular. Yo te juro que cuando se publicó esto y íbamos estudiándolo y viéndolo, es como... parecía una película de terror. Lo que es capaz de hacer una célula tumoral para sobrevivir y para lo que hace, te juro que te quedas así, espantado. Y luego dices, ¿y cómo narices solucionamos esto? Es difícil, ¿eh? El cáncer no lo pone fácil, ya lo sabemos. La terapia antitumoral ha fracasado en 50 años que llevamos ahí de quimioterapias y todo esto. Es fracaso tras fracaso, no se ha solucionado el problema. Ni de cerca, porque no va por ahí. Pero la ciencia ya ha avanzado mucho. Nada que ver con la clínica en hospital. Llevamos 20 años de diferencia, ¿eh? Para esto que os acabo de contar solo, que se implementen protocolos y se tenga en cuenta, faltan 20 años. Pero ya hay premios Nobel, ¿eh? Esto ya está... es cuestión de tiempo que se vaya implementando en diferentes cosas. Entonces, bueno, pues imaginaos la importancia de la microbiota y qué hacemos con ella. ¿Bien? Y adivinad quién interrumpe la comunicación. Venga, os la adelanto. La vitamina C. ¡Ja! Amigos. La vitamina C impide que puedan comunicarse las de los tumores y entonces necesitan comportarse de otra manera que ya os contaré. ¿Bien? Esto es... no quiero hacer spoilers. Claro, por supuesto. Bien. Buen tráiler. Buen tráiler, ¿a que sí? Deja el regustillo de venga, yo quiero, venga, sí, yo quiero saber más. Pues sabréis muchísimo más. Os contaremos lo último de lo último que se conoce en oncología desde la ciencia y por supuesto cosas con las que podemos colaborar y podemos sugerir y podemos recomendar y podemos hacer muchas cosas. Y luego lo que podremos hacer con la medicina china, en qué momentos, en qué fase del tratamiento del proceso tumoral que tenga la persona, de todo. Depende del tipo de tumoración, trabajaremos de una manera, de otra, teniendo en cuenta pues todas las otras cosas que ya conocemos, además de inmunidad que hemos visto en el seminario de este año, de febrero, ¿bien? Que ya aparece del año pasado, pero todavía es este año. Entonces, bueno, microbiota, a tope. La microbiota es como el superuniverso que se ha descubierto. Los centígrados estos, ¿cómo se...? No, centígrados. Tardígrados. Tardígrados, estos de Star Trek, de la serie de Star Trek, que mantenían la red micélica de comunicación para trasladarse. Pues espérate, porque esto es un poco lo que cuando estamos hablando de células tumorales y cómo se comportan, dices, venga ya, te vas a Star Trek, es que parece una peli, te lo juro. Y es tal cual, y dices, no me lo puedo